Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Perotti, miembro de FACIA, Foro de Abogados de Comercio Internacional de Argentina y de Estudio Alais y de Palacios Torrevizuelas. Para el Instituto de los Abogados de San Pablo y para FACIA, es un verdadero placer llevar a cabo este tercer webinar, contando en esta oportunidad con la honrosa presencia de los 4 señores coordinadores nacionales titulares ante el Grupo Mercado Común. Nos enorgullece saber que hemos logrado por primera vez en la historia del Mercosur tener a todos los coordinadores nacionales ante el GMC en un webinar que es abierto al público. Tendremos la exposición en el siguiente orden: por Paraguay el ministro Didier Olmedo, por Uruguay la embajadora Valeria Zuccasi, por Argentina en principio el embajador Jorge Neme, por Brasil el embajador Pedro Miguel da Costa Silva. Me acompañarán en esta tarea de moderar este webinar María Belén Gracia, miembro de FACIA y abogada por la Universidad Nacional de Buenos Aires; Carla Junqueira, miembro de IASPI y socia del estudio jurídico Junqueira y Asociadas; Francisco Negrão, miembro do IASPI y del estudio jurídico Magalhães y Díaz Advocacia. Y la dinámica será la siguiente. En primer lugar, hará uso el ministro Didier Olmedo para contarnos cuáles han sido los logros de estos 6 meses bajo la presidencia pro tempore del Paraguay. Seguidamente hará uso de la palabra la embajadora Zuccasi para adelantarnos cuáles serán las principales directrices de la futura presidencia pro tempore uruguaya del Mercosur, y finalmente los coordinadores nacionales de Argentina y Brasil, o Brasil y Argentina, mejor dicho, en ese orden, darán su exposición sobre los logros y la futura presidencia uruguaya del bloque. También aprovecho para agradecer a todo el público que nos está siguiendo, y así como agradecer a los señores coordinadores por este momento que nos están regalando, y en especial a la presidencia pro tempore paraguaya en la persona del ministro Olmedo. Sabemos que siendo presidencia pro tempore, y más aún a una semana y pocos días de una cumbre, los tiempos son tiranos y cortos, así que para ello nuestro agradecimiento. Cedo entonces el uso de la palabra a mis colegas Carla Junqueira y Francisco Negrão y Pablo Gayol, que nos presentarán en sociedad respectivamente a IASPI y a FACIA. Muito boa tarde a todos, agradecemos mais uma vez pela presença de todos os presentes, principalmente também pelo aceite dos nossos convidados nessa importante discussão, né? Discutir o Mercosul em tempos de pandemia e em tempos em que o comércio internacional e as relações internacionais sofrem tensões é algo realmente muito importante para toda a comunidade estudiosa do tema, né? Fundado em 1874, como todos sabem, o IASP ele foi criado com o propósito justamente de promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, uma instituição mais do que centenária e que nessa parceria com a FACIA tem realmente conseguido reunir autoridades e levar o debate a níveis realmente importantes sobre o comércio internacional. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, aos convidados, à FACIA, e passo a palavra para a Carla Junqueira, a fundadora da Comissão de Comércio Internacional do IASP. Boa tarde a todos, é um prazer enorme participar desse webinar, é uma honra poder contar com os representantes do GMC para discutir com o setor privado. Como disse o Francisco, a nossa instituição, o Instituto dos Advogados de São Paulo, é a instituição jurídica mais antiga do Brasil. Ela precede a Ordem dos Advogados do Brasil. É um instituto que reúne em seu quadro de associados representantes da advocacia brasileira, da magistratura, da academia e juristas de grande peso no Brasil. Nós, no IASP, no Instituto dos Advogados de São Paulo, promovemos com muita frequência o debate entre autoridades e o setor privado. E esse debate, esse tipo de debate promove um diálogo muito importante para essa interação e que tem se desenvolvido cada vez mais no país. A parceria do IASP com o Fórum de Advogados do Comércio Internacional da Argentina tem sido muito frutífera no sentido de expandir esse diálogo para as autoridades da América Latina. Então, nós temos conseguido trazer
representantes dos governos do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, em outros seminários trouxemos da Colômbia. Tem sido um êxito total, então estamos muito felizes com essa parceria, muito felizes com a presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite, com essa transparência, essa boa vontade de promover o diálogo transparente do setor público com o setor privado. O IASP agradece imensamente. Muito obrigada. Gracias, Carla. Yo soy Pablo Gayol, socio de Derecho Internacional de Marval y miembro de FACIA. FACIA es el Foro Argentino de Abogados de Comercio Internacional, y el objetivo que tenemos principalmente es promover el diálogo público-privado, tratar de tener de primera mano información de los funcionarios y colaborar desde el sector privado en lo que podemos con las autoridades. Y también fomentar, digamos, la capacidad técnica del sector privado. Y para eso estuvimos desarrollando con IASPI algunos webinars, que ya les comentó Carla, y con Cancillería también en otras oportunidades un seminario sobre resolución de controversias, que vino María Pereira, y lo pudimos recibir en el estudio, y fue muy fructífero. Entonces, simplemente agradecerle de vuelta a la Cancillería de los 4 países por esta oportunidad única, y a nuestros colegas del comercio internacional argentino que estén atentos, y de Mercosur que estén atentos, que vamos a tratar de seguir haciendo eventos con IASPI para seguir fortaleciendo, digamos, esa capacitación técnica que creo que tenemos que generar en el país. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Pablo. Bueno, comenzando formalmente con la actividad, para mí es un gusto y un verdadero placer presentar a una persona con la cual me une una antigua amistad, que es el ministro Didier Olmedo, que hablará en representación de la presidencia pro tempore. Les comento que el ministro Didier Olmedo es, desde septiembre del año 2019, viceministro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Es coordinador nacional titular ante el Grupo Mercado Común por dicha república. Ha sido antes director general de Política Económica, director general de Comercio Exterior, ha sido miembro del Consejo Académico de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, ha sido miembro del Comité de Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el año 2005, viceministro de Relaciones Económicas e Integración durante el año 2008, director general de Política Económica en el año 2005, director de Integración Económica en el 2004, ha sido también ministro y encargado de negocios ad interim de la Embajada Nacional Paraguaya ante la República Federativa del Brasil durante 2008-2013, ha sido representante alterno ante la Unión Europea en los años 1997 a 2003, ha sido ministro de la Embajada Paraguaya ante el Reino de Bélgica, el Reino de Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo durante esos mismos años. Señor ministro Didier Olmedo, un gusto escucharlo, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Alejandro Perotti, señores Carla Junqueira, Pablo Gayol. Muy complacido de poder participar en la tarde de hoy de este evento. Quiero congratularlos por la iniciativa de poder conectarnos con toda la sociedad virtual para compartir nuestro trabajo en el ámbito del Mercosur. Paraguay ha vivido un semestre muy particular de presidencia pro tempore del Mercosur en circunstancias inéditas, y entonces habíamos iniciado el semestre con mucho entusiasmo, con mucha ambición, tratando de mantenernos al nivel de las presidencias anteriores del año pasado, la presidencia pro tempore argentina en el primer semestre, la presidencia pro tempore brasileña en el segundo, y sobre todas las cosas aprovechar un momento muy especial del Mercosur con unas actitudes muy positivas a la apertura, muy adaptada a las nuevas corrientes del comercio mundial, al mundo de hoy, que había permitido avances muy importantes
en la agenda del Mercosur. Habíamos superado una década en que los objetivos se alejaron de los objetivos fundacionales del Mercosur, para centrarnos nuevamente en la letra y el espíritu del Tratado de Asunción, pero ajustados a la exigencia del mundo de hoy. Entonces, hemos asumido la presidencia con el objetivo de continuar desarrollando esa agenda tan dinámica, tan auspiciosa, desarrollada en el curso del año pasado, cuando pudimos concluir negociaciones que por décadas estuvieron, digamos que, detenidas, cuando pudimos empezar a tratar temas que por muchas décadas también se mantuvieron en nuestros cajones, en nuestros anaqueles, juntando polvo. Entonces, Paraguay ha planteado como prioridades de este semestre avanzar en ese trabajo en el marco de los 4 pilares habituales de trabajo en el Mercosur económico y comercial, el Mercosur jurídico e institucional, el Mercosur del relacionamiento externo y el Mercosur que Paraguay también centraba sus expectativas y sus intereses en el pilar de la superación de las asimetrías que nosotros consideramos esencial en todo proceso de integración. Hemos querido entonces en ese marco continuar el trabajo de los colegas de Brasil, de los colegas de Argentina, pero también con una nueva visión, con una visión de incorporar nuevas dimensiones a este esquema de trabajo del Mercosur, ajustarnos, ayornarnos a las nuevas tendencias del comercio mundial y entonces asignar un papel más destacado en nuestras agendas al comercio de servicios, al comercio electrónico, a la agenda digital y a otros temas así muy sensibles en nuestras sociedades, como por ejemplo el empoderamiento económico de las mujeres. Nosotros entonces hemos planteado este esquema con un objetivo final también de dejar una hoja de ruta. Era una coincidencia en el 2020 que se cumplieran 10 años de la decisión 5610 que fuera establecida durante la presidencia brasileña con una veintena de lineamientos consensuados entre los 4 estados originales, ¿verdad? Como la agenda para la profundización de la integración en el marco del Mercosur. Entonces, nosotros programamos un documento que pudiera, al igual que otros documentos, llamarlo el cronograma de las leñas, el programa de trabajo 2003-2006 y precisamente la decisión 5610, dejar un documento que contemplara los objetivos compartidos por los estados partes del Mercosur deseado en el decenio 2020-2030. Un documento enriquecido con la experiencia de casi 30 años de trabajo conjunto, enriquecido con las nuevas manifestaciones de paradigmas que superaron aquellos paradigmas originales que inspiraron a nuestro Mercosur. Y entonces, ese fue el esquema que planteó Paraguay, dejar en el marco de un pacto, ya le habíamos dado nombre incluso, porque nuestra cumbre de culminación de la presidencia pro tempore la programamos para la ciudad de Encarnación, una ciudad fronteriza con la República Argentina. De cualquier forma, mantenemos estos objetivos. Hemos tropezado con las dificultades de esta pandemia que afectó seriamente nuestras pretensiones, nuestra programación, nuestros planes, pero que no redujeron nuestro nivel de ambición, que no redujeron las ganas de llevar adelante estos temas. Y entonces
a pesar de todo ese ambicioso esquema que pasaba, como por ejemplo con continuar la revisión del arancel externo común del Mercosur, estimábamos que es una herramienta tan importante de todo proceso de integración, la referencia a su herramienta más importante de política comercial, como es el arancel externo común. También programamos continuar la revisión del régimen de origen del Mercosur para poder ajustarnos a las realidades del mundo de hoy. Y también incorporamos un objetivo logrado durante presidencia brasileña, también postergado por muchas décadas, de poder impulsar el objetivo de un régimen común en materia automotor del Mercosur. Buscamos también impulsar, como dije, la temática de los servicios. No sé, creo que en mi visión, gran parte del trabajo hecho en Mercosur en 29 años se ha centrado más bien en los bienes y se demandaba ahora una mayor intervención en la temática de los servicios. Buscábamos entonces la posibilidad de un lanzamiento de una nueva ronda de servicios y establecer también las reglas de un protocolo Mercosur para el comercio electrónico. En estos tiempos de pandemia quedó totalmente justificada la necesidad de tener reglado a nivel Mercosur un instrumento tan importante para desarrollar estas nuevas tendencias del comercio. Por supuesto, la temática de las negociaciones externas, continuar con el mismo ahínco, con la misma dinámica, los procesos en curso con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur, con Líbano, avanzar también en la profundización de acuerdos ya suscritos con Israel, con India, a través de sus comisiones administradoras, continuar los diálogos exploratorios con algunos países, entre ellos Vietnam e Indonesia, para un acercamiento al sudeste asiático, y también la agenda regional, la profundización de los ACES en el ámbito de la LADI, y también el acercamiento a países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, estas metas, digamos, de nuestra agenda en materia de relacionamiento externo. Por supuesto, también se ha ubicado en el centro del interés de la agenda de prioridades de Paraguay la vigencia del Mercosur en su etapa 2, ¿verdad? O del cumplimiento de las tareas vinculadas con la asociación de Fonplata en la gestión financiera del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Llegamos a una programación muy ambiciosa. Por ejemplo, les digo de que entre el 10 de marzo y el 31 de marzo estaban programadas 33 reuniones de las diferentes instancias técnicas del Mercosur. Para el mes de abril estaban programadas 54 reuniones de los distintos órganos, foros, grupos, subgrupos, comités. Y entonces llegamos a la segunda quincena del mes de marzo, cuando tuvimos que cambiar todo el panorama para aceptar una cruda realidad impuesta por la pandemia del COVID-19. No obstante, habíamos realizado el 19 de febrero nuestra primera reunión de coordinadores nacionales, donde de alguna forma validamos las prioridades propuestas por la presidencia pro tempore paraguaya, precedida de una reunión del Grupo de Relacionamiento Externo el día 18 de febrero también para confirmar la hoja de ruta en materia de relacionamiento externo durante el semestre. Como les decía, infelizmente, a partir de el 11 de marzo, tuvimos que adoptar algunas medidas de contingencia, dadas
las medidas sanitarias que hemos impuesto los distintos países, la restricción de la circulación. Y pese a ello, tenemos que destacar un primer paso sumamente esencial, que fue concretar en fecha 18 de marzo una videoconferencia de presidentes y de cancilleres del Mercosur, donde se adoptaron líneas generales bien precisas, lineamientos bien precisos que guiaran nuestras acciones, mismo las acciones individuales, en el marco de la pandemia. Entre estos lineamientos estaba apoyar el retorno de nuestros connacionales a sus lugares de residencia, atender la temática de las localidades fronterizas, atender las cuestiones vinculadas con la libre circulación de mercancías, la libre circulación del comercio, la libertad de tránsito y otros elementos muy esenciales para ajustarnos a, digamos que, las imposiciones derivadas del combate a esta pandemia. En ese mismo marco también salieron lineamientos para que el Mercosur encontrara la manera de trabajar de manera virtual, a distancia, atendiendo las dificultades de circulación, de viajes. Entonces, aprobamos esa decisión como un elemento muy relevante que vale la pena destacar. Seguidamente aprobamos una norma que suplió un vacío que tenía el Mercosur para las contingencias de reuniones a distancia, decisiones virtuales, y así hemos adoptado una decisión que valida y que da cobertura legal, base legal, a las reuniones realizadas a distancia, a decisiones tomadas de manera virtual. Y de esa manera hemos tenido reuniones de la Comisión de Comercio, atendiendo los elementos de urgencia que se tramitan en la agenda de la Comisión de Comercio. Hemos tenido una reunión del Grupo Mercado Común y hemos llevado adelante unas alrededor de 60 reuniones aproximadamente, pese a estas dificultades. Todos en nuestros respectivos países tuvimos que recurrir al teletrabajo desde las casas. Todos tuvimos que sufrir, digamos que, restricciones serias a los desplazamientos. Pero pese a eso, el Mercosur estuvo activo y fue muy oportuno en el Mercosur en otras decisiones, como por ejemplo la ampliación del proyecto FOSEM, que permitiera intervenir con aportes muy oportunos en los esfuerzos que estaban haciendo los respectivos países en el combate a la pandemia. Entonces, hoy estamos llegando al fin del semestre. Los objetivos, una vez establecido el mecanismo de validación de las reuniones virtuales, hemos podido reunir al grupo de la revisión del arancel externo común con algunas discusiones importantes, completando el planteamiento de los 4 estados partes del Mercosur en relación a este tema tan sensible, tan demandante de un trabajo cuidadoso para atender los intereses involucrados en una cuestión tan delicada, ¿verdad? Y entonces creo que hay elementos que mencionar con respecto a nuestros pasos buscando revertir las cuestiones vinculadas con la dispersión y la consistencia del arancel externo común. En el ámbito de la Comisión de Comercio, igualmente proseguimos la revisión del régimen de origen del Mercosur.
Hemos podido realizar también videoconferencias del Comité Automotriz del Mercosur. Están previstas también reuniones incluso en el transcurso de esta semana. Y por sobre todas las cosas, luego de 26 años, podemos concretar una videoconferencia vinculada con el sector azucarero del Mercosur. Nos hemos puesto de acuerdo en juntar a los técnicos, a los especialistas, a las instituciones, para revisar el estado actual de un sector tan importante de la actividad económica del Mercosur. Entonces, y pusimos foco también en promover un protocolo Mercosur para el comercio electrónico, con la temática del confinamiento. Gran parte de nuestra subsistencia estuvo auxiliada por los deliveries y por esta tendencia del comercio. Y entonces, más que nunca, justificado el interés. Paraguay reitera, aprovechando que acá estamos los 4 coordinadores del Mercosur, reitera su interés de que Mercosur pueda adoptar en estas reuniones de fin del semestre una normativa, aunque sea general, con los conceptos principales básicos del comercio electrónico. Entonces, en materia de negociaciones externas, las restricciones de circulación no significaron de alguna forma la renuncia a la prioridad que hemos asignado a las negociaciones en curso. Hemos avanzado, a pesar del confinamiento y del teletrabajo, en el trabajo de revisión legal del acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea. Un trabajo muy ambicioso, un trabajo muy exhaustivo. Entonces también hemos continuado los trabajos de revisión legal de los textos del futuro acuerdo entre el Mercosur y EFTA. Y yo agradezco los trabajos conducidos por Brasil en la revisión legal de los textos de la Unión Europea. Hablan de cerca de 7.000 páginas que conforman el juego de documentos que hacen al acuerdo con la Unión Europea. La semana pasada celebramos la conclusión de elementos muy importantes, muy sensibles, de los capítulos político, de cooperación, capítulos institucionales, restando todavía algún trabajo respecto de algunos temas vinculados con el capítulo comercial. Entonces, es un poco lo que podemos decir en cuanto a este Mercosur. Un Mercosur que definitivamente Paraguay reitera, tiene necesidad de ayornarse a las realidades del mundo de hoy. Hay una experiencia de casi 3 décadas de cosas hechas, de cosas bien hechas, de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones. Así como hay también un aprendizaje y una lección muy interesante surgida de las negociaciones externas. Las negociaciones externas pusieron de relieve nuestras fortalezas y también pusieron de relieve en qué marcos el Mercosur tiene que dedicar mayor trabajo. Entonces, hay muchos elementos para continuar este ejercicio de actualizar al Mercosur, de ratificarlo como nuestra principal herramienta de integración y de desarrollo regional, ¿verdad? Y tenemos la certeza de que estas intenciones muy ambiciosas de la presidencia pro tempore podrán tener un desarrollo una vez que sorteemos las limitaciones impuestas por la pandemia, y ojalá que todos estos temas puedan tener desarrollo
avances y logros concretos en el marco de la futura presidencia uruguaya. Así que creo haber recorrido algunos de los puntos principales de los temas asignados en esta presentación. Y muy bien, estoy a disposición para cualquier información adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro Didier Olmedo. Realmente le agradecemos su presentación. Aquellos que seguimos muy de cerca toda la agenda del Mercosur podemos dar fe que, a pesar de las grandísimas restricciones y limitaciones que esta pandemia ha impuesto, la presidencia pro tempore, paraguaya ha puesto todo de sí para que, salvo esas restricciones y limitaciones, el Mercosur continúe como siempre. Dan muestra de ello la cantidad de reuniones y normas que se van aprobando. Así que nuestras felicitaciones a la presidencia pro tempore paraguaya y esperemos que ese programa de encarnación pueda tal vez en el segundo semestre transformarse en el programa de Salto o de Paysandú, es decir, que se apruebe esa hoja de ruta Mercosur 2020-2030. Paso entonces uso de la palabra a mi colega María Belén Gracia. María Belén. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, a continuación va a compartir su visión con nosotros la embajadora Valeria Zuccasi, coordinadora titular del Grupo Mercado Común de la República Oriental del Uruguay. La embajadora Zuccasi es directora general para Asuntos de Integración y Mercosur en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Entre los años 2011 y 2017 se desempeñó en la misión del Uruguay ante la Unión Europea, la Embajada de Bélgica y Luxemburgo, estando a cargo de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las relaciones entre la CELAC y la Unión Europea y los asuntos económicos de la relación entre Uruguay y la UE. Además, entre 2005 y 2011, la embajadora Zuccasi fue consejera en la misión del Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. En el año 2006 fue electa presidenta del Comité de Agricultura del OMC, puesto en el que fue reelecta en 3 oportunidades más. Y anteriormente fue subdirectora general para Asuntos de Integración y Mercosur en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, así como jefa negociadora uruguaya de acceso a mercados en varias negociaciones comerciales. Personalmente he tenido el placer de trabajar con Valeria representando a Argentina en el Mercosur y para mí es un gusto escucharte, Valeria, así que sin más demora te paso la palabra. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por dedicarle un tiempo al Mercosur en estos tiempos que ya son complejos de por sí, entre cumbres, que ustedes saben que requieren mucho de nuestro tiempo, pero también esta cumbre en particular que se nos viene con una coyuntura que Didier claramente explicó más temprano y que nos tiene trabajando en un formato diferente, pero creo que muy, muy aprovechable. Pensemos sencillamente que antes de la pandemia nunca hubiéramos organizado algo como esto y no tendríamos la oportunidad de estar conversando con lo que veo que ya son 90 participantes, lo que habla de una excelente convocatoria. Yo, sinceramente, en vez de hablarles de detalles de lo que Uruguay pretende impulsar como objetivos durante su semestre de la presidencia pro tempore, prefiero hablarles más de un concepto que tiene Uruguay para esta presidencia. Yo creo que el desafío de la pandemia reciente ha demostrado algo, que si bien el Mercosur muchas veces es criticado y es fruto más de opiniones negativas entre mucha gente, es un instrumento maduro de integración y que ha sabido reaccionar con eficiencia y con muchísimo pragmatismo en tiempos en donde la celeridad era fundamental. Didier ya mencionó varios de los logros de esta presidencia, pero piensen en algo tan sencillo como un FOSEM que desembolsa casi $6 millones para nuestros 4 países para poder enfrentar la pandemia, que lo hace inmediatamente. Esto se firma y a las 24 horas el dinero estaba acreditado en las cuentas de los institutos que están trabajando ya en un proyecto que apunta justamente a investigación epidemiológica. Eso es algo que es valorable, pero que lamentablemente todavía no sabemos comunicar, ¿no? Que lamentablemente todavía la gente no lo percibe y no lo asigna al elemento solidario de la integración, que es el que nosotros queremos reclamar y en el que queremos insistir. Piensen también en un Mercosur, que en cosas mucho más sencillas, obviamente, que $6 millones, logra rápidamente sacar una norma que le permite mantener su agenda en reuniones virtuales
y no es perfecto, y obviamente que siempre es mejor lo presencial y el poder conversar en un corredor y tomando un café, y a veces en la informalidad se encuentran muchas más soluciones que en la formalidad, pero un Mercosur que rápidamente encuentra la forma de seguir funcionando. Y un Mercosur que hoy está mucho menos sujeto a los vaivenes de una presidencia pro tempore. ¿Por qué? Porque si bien cada presidencia puede poner un elemento de interés, puede poner un tema nuevo sobre la mesa, tenemos una agenda heredada que se repite presidencia tras presidencia y que es un cúmulo de experiencias que el Mercosur ha acumulado en estos casi 30 años de vida, y que si bien parten muchas veces de objetivos que no se terminan de cumplir y de integración imperfecta, sobre todo en términos comerciales, nos permite construir presidencia tras presidencia una agenda que para algunos podrá ser poco novedosa. Yo fui y volví del Mercosur y a veces me reía y decía la agenda del GMC es la misma. Y eso tiene sus elementos buenos y sus elementos malos. ¿Por qué? Hoy hablamos de revisión del arancel externo común, y eso lo venimos hablando desde hace 1 año y medio o más, y lo vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque es permanente. Uno no puede imaginar un proceso de integración que esté congelado en el tiempo, en donde por tomar una decisión, por incorporar una norma, se acaba. Es decir, el error de quienes critican al Mercosur es pensar que el Mercosur no ha dado sus frutos en materia comercial, como si el Mercosur fuera algo terminado, que hubiera tenido que concluirse. La integración como proceso no concluye nunca, permanentemente está ampliándose a otras áreas, permanentemente está profundizándose, y permanentemente está, como bien decía Didier, ayornándose, adaptándose a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos, a las nuevas necesidades de sus ciudadanos y de sus operadores económicos. Entonces lo que nosotros queremos insistir como presidencia es que por ahí tenemos que hacer un ejercicio de despojarnos de los egos y vanidades de pretender que en un semestre pueda resolverse todo lo no resuelto en el Mercosur. Y tal vez lo que tenemos que empezar por decir es qué es lo que no tenemos resuelto hoy entre nosotros y cómo lo podemos resolver, reconociendo que tenemos nuestras diferencias y tenemos nuestros elementos en común. ¿Por qué? Porque el Mercosur, que es una marca, y ahí robo palabras del canciller Araujo que defiende mucho la idea de la marca Mercosur, el Mercosur es una marca que tiene debes, pero que también tiene muchísimos logros en áreas extremadamente importantes que están más allá de lo comercial también, y que son las que no hemos sabido transmitir. Entonces, pensemos en una presidencia uruguaya en donde vamos a tener un canal que es el comercial, en donde están los debes y están las críticas, pero con una agenda muy clara. Ya es indiscutible que tenemos que discutir una revisión del arancel externo común, es indiscutible que tenemos que adaptar los requisitos de origen, es indiscutible que tenemos que conversar sobre cómo vamos a incorporar el sector automatorio y el azucarero. Pero todas esas áreas que son nuestra agenda permanente y continua, no intereses de una presidencia particular y no prioridades de una presidencia, sino que son debes y obligaciones como bloque, tiene también una contrapartida que para nosotros en Uruguay es fundamental, que es la agenda de la integración social, y es la agenda de la integración política, y es hasta la agenda de la integración estructural del bloque. ¿Por qué? Piensen en un instrumento tan sencillo como el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur o la Cartilla del Ciudadano del Mercosur. La gente hoy no sabe que si puede viajar de país a país con un documento de identidad nacional, puede hacerlo gracias al Mercosur, y no lo hace solo en nuestros 4 países, lo hace en toda Sudamérica. Eso, mal transmitido, porque es un hecho de la vida diaria, es parte de lo que nosotros queremos profundizar en esta cartilla y en este estatuto, para que, eligiendo algunas áreas, podamos codificar qué es lo que tenemos hecho, detectar eventuales vacíos de la integración y trabajar para mejorarlos. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque entendemos que esa parte del Mercosur, esa parte de la integración, que es la que le llega al ciudadano, es la que ayuda al final del día para que la opinión sea positiva del bloque, y no que los problemas circunstanciales y las diferencias coyunturales que tenemos de un periodo al otro sean lo que sea percibido por el común de la ciudadanía como lo que es el Mercosur. Entonces, vamos a estar trabajando mucho también en esas áreas con responsabilidad. ¿Por qué? Porque creo que el error que hemos cometido en esas áreas también en el pasado es crear estructura, crear ámbitos de discusión, crear declaraciones que al final del día no trascienden y que no van más lejos de una simple declaración o de una simple estructura. Entonces, por eso más bien vamos a enfocarnos en codificar lo que ya tenemos, explicar lo que ya tenemos y tal vez apuntar a pequeños vacíos que hayan quedado.
si bien, como verán, hay un matiz entre lo comercial, a lo que le doy una continuidad, y la parte social o política, en donde creo que tenemos que hacer un pequeño trabajo de mirar hacia atrás, en los dos casos estoy hablando de temas que están sobre la agenda hace 30, 20 o 10 años. Y quiero insistir en eso, porque creo que el mensaje más grande que tenemos nosotros antes de asumir esta presidencia pro tempore es que no queremos refundar el Mercosur. No creemos en las visiones que dicen que el Mercosur tiene que prepararse para asumir otros roles y demás. Nosotros lo que queremos es que el Mercosur cumpla con las funciones para las que fue creado, que cumpla con una integración de calidad al interior del Mercosur y que cumpla también con el gran debe de ser una plataforma para la inserción de nuestros países en el mundo. Y ahí es donde tenemos desafíos importantes. Yo creo que no podemos ignorar el hecho de que hoy por ahí los 4 países no estamos en una misma línea en cuanto a nuestras necesidades de inserción con el mundo. Un país como Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, que no puede vender todo lo que produce para el mercado doméstico, necesita la salida para sus productores y sus exportadores, pero el Mercosur ha sabido responder también, capaz que con más lentitud y capaz que generando ciertas frustraciones porque no lo ha hecho en los tiempos que hubiéramos querido muchos, pero también ha sabido responder. ¿Cuándo ha sabido responder? Cuando ha sido capaz de entender cuáles son las necesidades de cada uno y respetando esas necesidades, dar espacios para que podamos avanzar a los ritmos y en los niveles que cada uno lo requiera. Entonces, pragmatismo, continuidad, y si quieren, completar vacíos, completar espacios que no han sido tan desarrollados en el pasado, con una visión no refundadora, sino con una visión de recordar por qué estamos insertos en este ejercicio de integración, cuáles eran los objetivos políticos que tenían quienes hace 30 años apostaron a este Mercosur, y mostrarnos hasta a veces a nosotros mismos que descreemos un poco de este mecanismo, demostrar por qué el Mercosur sigue siendo hoy tan válido como cuando fue creado hace 30 años. Así que los dejo un poco con esa reflexión, y no tanto con detalles de los objetivos de la presidencia, que se los dejaré a mi canciller y a mi presidente cuando tengan que anunciarlos en pocos días. Muchas gracias, Valeria. Tus comentarios, como siempre, son muy interesantes. Yo comparto la visión pragmática que transmitiste respecto a los temas pendientes en el Mercosur comercial. Es una agenda continua que tiene que ser prioridad en todas las presidencias pro tempores para seguir trabajando en la profundización del bloque y la integración del Mercosur al mundo y de nuestras pymes en las cadenas globales de valor. El trabajo en el Mercosur social es igual importante y considero que la pandemia nos está demostrando lo importante y relevante que son esos temas para la ciudadanía del Mercosur. Así que celebro la voluntad de seguir apostando a la integración regional, y conoceremos luego en más detalles cuando asuman la presidencia pro tempore los objetivos concretos de la presidencia uruguaya. Sin más, le paso la palabra a Francisco Negrão. Muchas gracias, Belén. Bom, gostaria de apresentar brevemente o embaixador Pedro Miguel. Ele é secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas e coordenador nacional do Brasil perante o Grupo do Mercado Comum do Mercosul. Tem uma extensa carreira, como todos sabem, no Itamaraty, formado no Instituto Rio Branco desde 1991 e teve passagens por Caracas, Nova York, Genebra, lá sendo responsável por temas da OMC e da UNCTAD, Santiago, pela Bolívia, por Madrid, por Ottawa, e no Brasil já trabalhou na assessoria especial da Presidência da República e foi diretor também do Departamento Econômico no Itamaraty. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite, por participar hoje, e para os debates não precisa ser respondida essa pergunta ainda agora, mas eu já deixaria uma pequena pergunta, uma pequena provocação que certamente está na cabeça de muitos de nós, né? Acho que, primeiro, como vai, de fato, a evolução do acordo com a União Europeia no contexto atual, né? Temos lido muitas notícias que colocam em xeque o futuro do acordo. Gostaria de ouvir seus comentários sobre isso, se possível. E como o senhor vê o futuro do Mercosul, considerando a intenção, né, que aparenta seguir firme mesmo nesse momento, de abertura comercial mais acelerada do Brasil. Sem mais delongas, essas perguntas podem ser só nas rodadas posteriores.
Passo a palavra ao embaixador Pedro Miguel, agradecendo mais uma vez. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer especial de estar com meus colegas coordenadores do Mercosul. A minha tarefa fica muito fácil depois da apresentação do Didier, muito detalhada sobre o que temos feito e o que estamos fazendo, e também a reflexão da Valéria. Tomei nota da sua pergunta, vou tentar responder também, mas eu me centraria, talvez, pescando um pouco do que o Didier disse e o que a Valéria disse, tentar fazer a minha síntese. Primeiro, talvez dizer que 2019 foi um ano muito feliz para o Mercosul. Bom, eu deveria fazer uma pausa, porque eu estou falando em português. Eu acho que uma das vitórias do Mercosul é que todos possamos falar em espanhol, em português, e todo mundo se entende. Então, eu espero que os colegas hispanohablantes me perdoem por falar português. Normalmente eu falo em espanhol, mas hoje eu vou aproveitar e ficar mais livre falando em português. Como eu dizia, em 2019, acho que foi um ano muito feliz para o Mercosul. Foi feliz na frente externa, isso foi mais visível por causa da conclusão das negociações com a União Europeia e EFTA. Eu acho que isso, de certa forma, fez com que o Mercosul voltasse ao mapa, né, das negociações comerciais regionais e se apresentasse como um ator. Depois disso, vários países se aproximaram do Mercosul, manifestando interesse em iniciar uma agenda negociadora conosco. E depois, e não foram só esses os exercícios negociadores, nós todos passamos o ano viajando para negociações com outros parceiros que também evoluíram de forma muito positiva. E na frente interna, talvez só para simplificar, eu lembraria os resultados da cúpula de Bento Gonçalves, né, durante a presidência pro-tempore brasileira, em que nós conseguimos uma série de avanços que na frente interna simbolizam um pouco o que o Brasil quer para o Mercosul, né? Tivemos um acordo sobre indicações geográficas, um acordo sobre facilitação de comércio, um acordo sobre iniciativas facilitadoras de comércio. Conseguimos, durante esse semestre, também fechar os acordos automotivos com a Argentina e Paraguai, do Paraguai ali na última hora, às margens da cúpula. Depois tivemos avanços para o que a Valéria bem chamou de Mercosul Cidadão, né? Acordo sobre localidades fronteiriças, o acordo de cooperação policial, acordo de reconhecimento de assinaturas digitais, ou seja, esse foi um ano feliz para o Mercosul, porque nós conseguimos ter um equilíbrio muito bom de avanços na agenda externa e na agenda interna. E aí, no fundo, eu já começo a responder a pergunta que você me fez. O que o Brasil quer para o Mercosul? O que o Brasil espera no futuro do Mercosul? Ou seja, nós queremos a continuidade dessa agenda feliz e positiva de 2019. E muitos perguntarão, mas isso é possível neste mundo com a pandemia e pós-pandemia, com tudo que vai mudar? A nossa resposta nesse momento, como Brasil, é que sim, que o que nós estamos conseguindo, ou conseguimos no Mercosul até agora, continua sendo útil para nossos países no mundo, no contexto da pandemia e pós-pandemia, com a criação de novas oportunidades, com a abertura de novos mercados, com a modernização das nossas economias, para a nossa integração nas novas cadeias de valor, sejam elas regionais ou globais, que vão se formar. Então, o projeto de você ter o Mercosul como mais uma das peças ou instrumentos para a modernização ou a abertura da economia brasileira, para nós é fundamental. Esse é o Mercosul que nós queremos, né? E o Mercosul que nós não queremos, e o Didier falou nesse Mercosul de forma muito diplomática e passageira, é o Mercosul onde nada acontece, onde não há avanços, onde ficamos num marasmo, numa modorra, e aqui eu estou criando dificuldade para os hispanohablantes, com palavras bem brasileiras. Nós queremos um Mercosul que avance. Alguns dizem que o Brasil tem pressa, e eu brinco sempre e tento explicar que não é que o Brasil tenha pressa, o Brasil tem uma pressa relativa para recuperar todo o tempo perdido, todo o tempo em que nós estivemos parados, e por isso que nós falamos em pressa, mas nós temos perfeita noção de que nós avançamos no Mercosul em conjunto, e aqui eu quero valorizar
o trabalho realizado com meus parceiros, colegas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, apesar de nós, às vezes, termos posições e interesses distintos, nós buscamos sempre o diálogo, a cooperação e a coordenação, ainda nos temas mais delicados e complexos. Então, eu acho que essa seria a minha reflexão inicial. Eu prefiro ser breve, deixar mais tempo para o debate e para as perguntas, mas eu não quero fugir da sua pergunta sobre o acordo União Europeia-Mercosul, porque nós temos aí dois elementos. O primeiro elemento é o trabalho que estamos realizando, os quatro, para fechar o que falta fechar com os europeus. O Didier celebrou, com razão, que nós concluímos a semana passada o capítulo político, e agora o que falta é muito pouco. É basicamente fechar a revisão legal, os textos, né, legais do acordo, chegar a um entendimento com os europeus a respeito de capítulos como de medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, solução de controvérsias, e tentar ter esse texto todo finalizado e mais alguns outros detalhes pequenos que ainda faltam, que nós esperamos que sejamos capazes de fechar até o fim deste mês, para no próximo semestre esse acordo poder ser levado à consideração, né, do Conselho, e depois assinado e possivelmente depois ser levado aos nossos parlamentos, porque eu acho que isso seria uma maneira de coroar os avanços do Mercosul no ano passado e nesse. E agora, claro, o acordo ele enfrentará dificuldades e possivelmente há muitos críticos a esse acordo do outro lado do Oceano Atlântico e há críticos aqui. E o nosso papel, como membros do Mercosul e nós como coordenadores, será de explicar um acordo que ainda é muito desconhecido, para que as pessoas entendam o que está nesse acordo. E no que diz respeito ao Brasil, nós teremos que fazer um trabalho melhor de explicar os compromissos que nós assumimos em temas que são sensíveis para a opinião pública, para os parlamentos de alguns dos países europeus. Eu deixaria por aqui meus comentários para não tomar mais tempo, mas estou à disposição depois para o debate. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Carla. Bueno, muy bien, muchas gracias, embajador, por su intervención. Vamos a seguir con el uso de la palabra. Si bien es cierto, estaba previsto en un comienzo la presencia del coordinador nacional titular por la República Argentina, embajador Nemes, en este webinar, razones de último momento y de urgencia de su agenda le han impedido estar presente, pero nos ha dejado una digna representante en la embajadora María Esquef, que va a reemplazarlo en esta webinar. La embajadora María del Carmen Esquef es coordinadora nacional alterna del Grupo Mercado Común por la República Argentina, es máster en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas y licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es subsecretaria de Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales. La embajadora Esquef se desempeñó en la sección comercial de la Embajada Argentina ante la Unión Europea durante los años 1995 a 2000. Fue coordinadora del Grupo de Negociación Mercosur-Unión Europea durante el año 2001 a 2004, ex representante permanente alterna de Argentina ante la FAO, FIRA y PMA en Roma durante los años 2005-2011, ex subsecretaria de Política Exterior durante 2011 a 2013, ex embajador en Francia y Nigeria. Durante el año 2017 fue adscripta en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, de la OEA. En 2008 presidió la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y es egresada del ISEN, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en el año 1993. Además, fue profesora de enseñanza media y superior. Embajadora, queda usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo también voy a tratar de ser breve y me quiero referir a la importancia que para Argentina tiene el Mercosur, que en realidad es el camino elegido en su relacionamiento con el mundo. El año que viene el Mercosur cumple 30 años, y son 30 años de construcción de un bloque que sin duda es el bloque más importante de integración que ha podido constituir la Argentina y que ha mantenido en el tiempo. Para nosotros, la integración con los tres socios es fundamental. Sin lugar a dudas, hemos tenido un relacionamiento histórico y muy importante con Brasil,
que para algunos es el eje del Mercosur. Hoy entendemos que el Mercosur es el trabajo mancomunado de los 4 Estados partes. Entendemos que con pandemia o sin pandemia, y apoyo firmemente lo que dijo Pedro Miguel, el Mercosur reacciona, y reacciona, como dijo Valeria, rápido. Nosotros hoy quizás estamos atravesando a nivel mundial y regional los momentos más complicados en la toma de decisiones en lo que hace al gobierno de cada uno de los estados. No obstante ello, hemos seguido trabajando, hemos dado manifestación de madurez, la declaración de los presidentes marcó un camino frente a la pandemia, hemos realizado las reuniones que estaban programadas, hemos usado las formas de videoconferencia, estamos organizando la reunión del Grupo Mercado Común, del Consejo del Mercado Común, una cumbre que por primera vez la vamos a hacer por este medio, y además hemos tenido resultados, y creo que explicó muy bien Didier, en donde con el esfuerzo y la coordinación, obviamente, y la propuesta de Paraguay, pero con el esfuerzo de los 4 estados partes, se están logrando resultados en un semestre realmente muy, muy particular. Yo creo que no podemos salir de que estamos inmersos en una situación compleja. Entonces, creo que en ese sentido, en esa situación compleja donde los organismos regionales y el multilateralismo están siendo muy cuestionados, la posibilidad de tener un bloque regional en donde, está bien, como dijeron mis colegas al comenzar, nació en el año 91, básicamente haciendo gala y en el interés realmente de reforzar las relaciones económicas comerciales, pero en el transcurso de todos esos años fue incrementando su agenda hacia otros rubros. Pero también hubo periodos en donde se pensó y se racionalizó. No hace mucho, en el 2019, se hizo una revisión de la cantidad de estatutos o de organismos que tiene el Mercosur, y algunos fueron reconsiderados, redimensionados, y algunos incluso dejaron de tener existencia. ¿Para qué? Para darle una dinámica más acorde a las circunstancias actuales. Y ese es el trabajo que nos convoca, es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. Creo que la pospandemia nos da una muy buena oportunidad. Los 4 países somos productores de alimentos. Los 4 países tenemos una buena integración, seguramente podría ser mejor, más profunda, etcétera, etcétera, pero tenemos una buena integración. Hay que aprovechar en conjunto lo que nos ofrezca la pospandemia, porque la pospandemia va a requerir de una presencia que seguramente va a ser más sólida y más fuerte si estamos estos 4 países juntos, y especialmente tenemos en cuenta que la agenda del Mercosur, la agenda interna del Mercosur y su agenda externa pueden ser 2 caras de una misma moneda. Si nosotros tenemos un Mercosur más fuerte, más sólido, estamos mucho mejor preparados para el relacionamiento externo. El relacionamiento externo está dando resultados, hay que ver luego cómo esos acuerdos que hemos estado negociando, algunos ya prácticamente finalizados, se van a implementar, cómo como Mercosur frente a esos acuerdos nos presentamos y cómo podemos aprovechar y sacar la mayor cantidad de ventajas posible de ese trabajo conjunto que se realizó durante la negociación y que sería muy importante seguirlo realizando en el momento de la implementación para obtener los mejores resultados posibles en un mundo que está dando muestras, por ahora, vamos a ver, quizás eso cambia, pero está dando muestras de proteccionismo, algunos comprensibles, es decir, si uno tiene que protegerse porque necesita insumos para, o determinados productos para una situación sanitaria o una situación de crisis alimentaria, es comprensible. Vamos a ver, cuando esto se tranquilice, qué pasa con esa ola de proteccionismo que ha aparecido ahora, si es nada más que momentánea o llegó para quedarse. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar en más Mercosur, en mejor Mercosur, para poder afrontar mucho mejor la pandemia. Yo preferiría también, Alejandro, quedarme aquí y responder a las preguntas que puede haber de interés, porque realmente todos mis colegas fueron muy ricos en sus presentaciones y exhaustivos. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Como pueden ver todos ustedes, es legítimo, justo y además natural que en el marco de un proceso de integración cada país
tenga una perspectiva diferente. Lo bueno es que todos sabemos a dónde queremos que el barco llegue, y es hacia un, como se dice en Uruguay, más, pero mejor Mercosur. Todos estamos en el mismo barco, nadie se quiere ir, ni nadie se ha querido ir a lo largo de estos 30 años. Y como siempre suelo decirle a los alumnos, estos 30 años han sido muy difíciles, pero créanme que mucho más difíciles hubieran sido sin el Mercosur, sin lugar a dudas. Voy a pasar entonces la palabra a Carla para iniciar la rueda de preguntas que estamos recibiendo de las personas que están siguiendo esta webinar. Carla. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, embajadores, ministro, por las excelentes exposiciones. Ahora seguimos con algunas preguntas. Tenemos entre los participantes del webinar representantes del sector privado, que están curiosos también para saber algunos detalles de negociaciones regionales externas. Claro, van a haber algunas preguntas sobre el estatus de estas negociaciones. Yo empezaría por una que ya me preguntaron, que trata de la revisión de la arancel externo común. En portugués decimos TEC. Nosotros desde Brasil, del sector privado brasilero, sabemos que la gestión brasilera en este gobierno estaba con un plan de implementación de una revisión del arancel externo común, y eso se estaba discutiendo, promoviendo algunas revisiones, y ahora, bueno, después de esta pandemia hay algunas modificaciones en el arancel, y no sé cómo esto se está gestionando o cómo está el estatus de la negociación de una revisión del arancel en el Mercosur. No sé si el embajador Pedro Miguel, la embajadora María y bueno, todos los demás podrían contestar esta pregunta del sector privado. Muchas gracias. Embajador Pedro. Claro, Miguel. sí, yo estaba esperando instrucciones, como buen diplomático yo cumplo instrucciones, ustedes dicen el orden en que hablamos e hablamos. De fato, nós estamos trabalhando, há grupo específico de trabalho para a revisão da TEC, e é importante explicar que o exercício ele envolve, primeiro, exercício de trabalho de harmonização, de troca de informações, e que eu acho que está avançando bem, nós entendermos onde cada país está, e depois o exercício ele tem os componentes de você tentar simplificar, harmonizar, e pelo menos do ponto de vista do Brasil, nós também chegarmos a uma redução, porque o diagnóstico que nós fazemos é que a tarifa externa comum do Mercosul tem algumas das tarifas, médias tarifárias mais altas comparadas com outros países e blocos. Mas esse é um exercício que ainda está em curso. Nós gostaríamos muito de ter algum tipo de resultado até o fim do ano, durante ainda a presidência uruguaia, mas o objetivo aqui é um exercício de aproximação, de compartilhamento de informações técnicas e ver quais são os critérios comuns e ver onde temos os pontos de encontro e de consenso para continuar nesse exercício. Essa é a ideia. E, como disseram meus colegas, esse é um trabalho que há muito era devido, há muito tempo que a gente não tem uma reforma da TEC, acho que nunca tivemos, na verdade. E eu brinco que a nossa TEC é uma mistura de queijo suíço com peneira, com algo mais. Então, eu acho que esse exercício é necessário. E algumas das coisas que nós podemos fazer são coisas realmente simples, então que não vão exigir muito trabalho. Deixaria os meus colegas complementarem. Obrigado. Me permite, disculpen la distracción, por eso no pude seguir el orden de presentaciones. En efecto, esta revisión era una tarea ya iniciada al comienzo de este siglo, ya a inicios de los años 2000, se había constituido un grupo de alto nivel para revisar la consistencia y la dispersión del arancel externo común. Entiendo que entre los lineamientos del relanzamiento del Mercosur, allá por el 2000-2001, ya fue constituido este grupo, y era una tarea que estaba adeudada hacía tiempo, considerando de que la adopción del arancel externo común, digamos que
digamos que al concluir el periodo de convergencia del Mercosur entre el 94 y 95, había sido una solución de compromiso, ¿verdad? Habíamos adoptado un arancel externo común, atendiendo la programación que había y sin el tiempo suficiente de verificar si esa herramienta de política comercial, cómo nos iba a los países del Mercosur, ¿verdad? Y ahí el elemento de las asimetrías, dos economías grandes, dos economías pequeñas, digamos, hicieron el escenario para que a algunos le fuera bien, a otros más o menos y a otros no tanto, ¿verdad? Entonces, lo importante del año pasado fue que nos sentáramos, que empezáramos y que hubiera una decisión, que empezáramos a trabajar, porque era también la señal de un cambio de visión dentro del Mercosur, ¿verdad? Tanto tiempo que el Mercosur se constituyó en una zona exclusiva, muchas veces tildada de proteccionista, ¿verdad? Implicaba algún tipo de cambio de chip, ¿verdad? Del hecho de que empezáramos a reflexionar respecto a que nuestros aranceles estaban muy por encima de las medias internacionales y que en esas circunstancias era difícil engancharnos a las cadenas globales de valor. Entonces, lo importante es que nos sentamos, bajamos los documentos, encontramos en los ejercicios encontramos muchas coincidencias. No es una tarea fácil porque hay que buscar un equilibrio entre proveer insumos en condiciones competitivas a la industria, pero también hay que proteger a la producción nacional y más aún en un escenario de negociaciones externas donde el arancel externo común es una herramienta de negociación, ¿verdad? Entonces, un muy difícil equilibrio en ese trabajo, pero lo valioso, continuamos, avanzamos, reconocimos y asumimos de que es un elemento central de definición para ese Mercosur que queremos, ese Mercosur que va a ser nuestro enlace con el mundo de hoy. Eso nada más de mi parte. Embajadora Zucassi o Skef, si quieren agregar algo más, o seguimos con la próxima pregunta. No, sigamos, está bien. Muy bien. Belén, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Una de las preguntas que tenemos de los participantes es ¿por qué el Mercosur no emite opiniones conjuntas ante la OMC y si en este contexto en el que van a empezar a modificarse algunas de las reglas de juego del comercio internacional, no sería beneficioso tener una opinión conjunta del bloque y comenzar a hacerlo? Gracias. ¿Quién quisiera romper el silencio? ¿Embajador Skef o Zucassi? Yo lo veo a Pedro Miguel que se acomodó. Entonces, como se acomodó, le voy a ceder el uso de la palabra. Después soy yo. Embajador. En Brasil tenemos una expresión famosa que es vai que a sua, Tafarel, sobre aquel arquero, portero, para que atajara la pelota que iba a gol. Entonces yo voy a decir lo siguiente, yo me ocupé de OMC en el inicio de mi carrera y me ocupé en los 2 años anteriores a mi actual función. Y la verdad es que hay mucha coordinación y mucho diálogo entre nuestros países en la OMC. Pero evidentemente a veces el hecho de que en algunos temas no tengamos la misma visión nos impide de emitir comunicaciones. Pero no me parece mucho que sea el DNA de la OMC que los países emitan comunicaciones. Yo creo que funciona mucho mejor que trabajemos en temas específicos. Entonces voy a dar un ejemplo de un tema que Didier mencionó aquí, comercio electrónico. Trabajamos muy bien juntos como países del Mercosur en presentar propuestas sobre comercio electrónico. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer
es trabajar juntos de forma abierta o de forma discreta por la formación de consensos y de posiciones que son de interés de nuestros países. Esa sería mi respuesta diplomática a una pregunta difícil. Yo puedo agregar algo, Alejandro. Adelante, embajador. La verdad que en los organismos internacionales, en muchos casos, tenemos posiciones comunes a nivel de Mercosur. No tenemos un nivel de integración como el de la Unión Europea, que tiene una respuesta única para muchas cuestiones, y para otras no, pero para las que están realmente concebidas como integradas, hay una respuesta común. Nuestro sistema de integración es diferente, pero yo sí les puedo decir que estuve 5 años en FAO destinada, y muchísimos de los elementos que sacaba adelante Argentina, o Brasil, o Paraguay, Uruguay, eran con el apoyo de los socios. Y realmente teníamos en la mayoría de los temas, posiciones comunes. Y realmente, eso sí, creo que el que pregunta puede saber que si realmente las presentaciones son de A4, y de estos 4, que no es poco decir, realmente el obtener un resultado favorable es muy factible, muy factible. Eso es cierto también, ¿no? Muchas gracias, embajadora Skef. Y hay varias intervenciones para la embajadora Zucassi. Una es una sugerencia. Hay gente que nos felicita por este webinar y nos dice que sería bueno que esto sea el primer eslabón de un ejercicio que consista en que al menos una vez por presidencia pro tempore se haga un webinar con la sociedad civil para ver cómo está avanzando la agenda interna de Mercosur. Así que nos dicen, esperemos que durante la presidencia uruguaya se pueda replicar este webinar, y desde ya nosotros desde FACIA y ASPI nos ponemos a disposición si ustedes los consideran conveniente. También nos preguntaban para la embajadora Zucassi cuáles van a ser la agenda política y estructural de la presidencia uruguaya, pero nos explicaba la embajadora que esa función de expresar a la sociedad civil cuál es la agenda será atribución del señor presidente del Uruguay y del señor canciller. Y la pregunta sí, para la embajadora Zucassi es, esto viene de productores agroindustriales. Dice, nosotros necesitamos abrir mercados para colocar nuestros productos, y en ese sentido quería saber si la presidencia pro tempore uruguaya va a apostar, además de la agenda interna del bloque, también a la agenda externa, llevando o continuando con la agenda negociadora de la política comercial común que tiene ya en danza el Mercosur. Embajadora. Sí, muchas gracias. Sí, obviamente, esto es parte de lo que mencionaba de la agenda que heredamos. Acá no es que podemos hacer borrón y cuenta nueva. El Mercosur tiene hoy por hoy abiertas 4 negociaciones comerciales con Corea del Sur, con Canadá, con Singapur y con Líbano, además de las 2 negociaciones que ya tenemos concluidas desde el año pasado y que estamos intentando firmar durante el semestre próximo, o por lo menos digamos antes de fin de año. Entonces, obviamente que en este caso también la pandemia nos afectó y tuvimos que cancelar varias rondas negociadoras con todos los socios comerciales por la imposibilidad evidente de viajar, y ustedes se imaginarán que lo virtual, que es maravilloso como herramienta, cuando uno tiene 12 horas de diferencia horaria con un país como Corea del Sur, no es tan sencillo de organizar. Muchos de estos países tienen limitaciones para el traslado de sus funcionarios y demás, entonces todavía no hemos logrado encontrar la forma de articular la agenda de negociaciones comerciales con terceros con esta nueva metodología virtual de encuentros con el Mercosur, pero la idea sí es seguir avanzando obviamente durante el semestre con todas las negociaciones que el Mercosur tiene, así como con los procesos exploratorios con Vietnam y con Indonesia, que comenzaron a fines del año pasado, con la esperanza obviamente de dejar en la etapa exploratoria pronta para la definición política de un eventual lanzamiento de nuevas negociaciones con países que son extremadamente relevantes, por lo menos para Uruguay. El Asia como continente, nosotros siendo agroexportadores, es fundamental para la colocación de nuestros productos. Así que la pandemia también nos enlenteció un poco la agenda, es una realidad, estamos lidiando con ello, pero esperamos poder recuperar el ritmo durante el semestre que se nos viene. Embajador, ministro de Didier.
¿Desea hacer alguna acotación? Yo creo que está dicho con respecto al tema. Creo que el Mercosur en los hechos ha demostrado que el pilar del relacionamiento externo es esencial en el proceso de integración, ¿verdad? Y todas las nuevas visiones, las nuevas posturas, el posicionamiento que tenemos tienen como objetivo la internacionalización del Mercosur, la consolidación del Mercosur como un actor importante del comercio mundial, digamos que aprovechando nuestras verdaderas potencialidades y nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, cae de maduro de que para cualquier presidencia el pilar del relacionamiento externo es una prioridad, y entonces seguramente va a continuar siendo una tarea muy, muy importante. Lo único que nosotros como administración pequeña vemos desbordadas nuestras capacidades para enfrentar en forma conjunta tantos frentes negociadores. Nosotros, por nuestras capacidades, hablo de la Cancillería paraguaya, tuvimos que pedir a los colegas aminorar tal vez la dinámica para poder atender debidamente los compromisos que ya teníamos asumidos, ¿verdad? Negociaciones tan ambiciosas, tan amplias en los esquemas de los acuerdos de última generación. Tenemos, por ejemplo, con Canadá, alrededor de 25 disciplinas de negociación que llevaban rondas, que llevaban más de una semana, desplazando cada país un número importante de especialistas y de técnicos. Entonces, tuvimos una genial idea, yo digo, tuvieron los coordinadores de entonces, de asignar a cada país la coordinación de los procesos negociadores. Brasil, que coordina las negociaciones con Canadá, Uruguay, que coordina las negociaciones con Corea, Argentina, que negoció y coordinó las negociaciones con EFTA, Paraguay, que asumió la coordinación con Singapur. Fue una práctica muy interesante para una distribución del peso de esta delicada tarea, ¿verdad? Y entonces también hay que identificar debidamente las contrapartes, ¿verdad? Aprovechar ese valioso recurso que tenemos en negociaciones que van a tener una cercana relación entre costos y beneficios, ¿verdad? Entonces, ese es el posicionamiento de Paraguay: prioridad, elección de frentes donde hayan beneficios tangibles desde el punto de vista económico y comercial, ¿verdad? Pero siempre, en cualquiera de los casos, la prioridad de ir juntos, negociando como bloque, al amparo seguramente de las normas del Mercosur y particularmente de la resolución, de la decisión 3200. Gracias. Carla. Tenemos acá dos preguntas desde Brasil, creo que puede ser contestada por uno de los cuatro o los cuatro, de Nadia Marruche de Brasil, que gustaría de saber si se puede esperar una revisión de las normas de negociación comercial, la CNC 3200, para ese semestre, y si hay una convergencia entre los países sobre tributación de economía digital que está siendo discutida por G20 en la OCDE. Antes que la embajadora Skeff diga que yo me estoy acomodando, porque voy a responder. No estamos en este momento en una discusión sobre la 3200. En este momento estamos en una discusión tranquila, abierta y serena sobre el tema de las flexibilidades y cómo vamos a actuar conjuntamente en las negociaciones. Esta es la discusión que tenemos en curso en este momento.
Sobre el segundo tema, yo infelizmente no puedo responder porque no conozco el tema. O sea, conozco el tema, pero no sé cuáles son las posiciones de nuestros países al respecto. Entonces no sabría decir si estamos con una visión convergente o no. Gracias. Embajador Keff. Chile, Paraguay. Por favor, ministro, por favor, adelante. Paraguay fue propiciante del proyecto de decisión que concluyó con la adopción de la decisión 3200 y en función a una cuestión lógica. Estamos negociando un patrimonio común, entonces corresponde que todos en igualdad de derechos y obligaciones tomemos parte de esa negociación, ¿verdad? Y hemos sido conscientes de que muchas veces las economías menores o las administraciones de menor tamaño tienen esas dificultades, pero es un imperativo de la integración regional que cualquier disposición de su patrimonio, de su mercado, de su comercio, sea realizado en conjunto con participación de todos. Es decir, es un poco la transposición de la norma Mercosur, la toma de decisiones por consenso y en presencia de todos, es la que se trasunta en la resolución, perdón, en la decisión 3200, pero que también ya tiene su base en la reglamentación en las funciones del Grupo Mercado Común, en el protocolo de Europreto, cuando dice negociará en presencia de los 4 estados partes, que son las normas básicas de nuestra integración. Entonces, nosotros entendemos que igualdad de derechos y obligaciones significa que estemos todos juntos para disponer de algo común. Gracias. Sí. Embajadora Esquef. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, realmente para nosotros la negociación en Mercosur tiene que basarse en la decisión 3200 y a su vez en Europreto. Entendemos que somos un bloque, que estamos unidos y que con sus ritmos, a veces los ritmos son diferenciados, pero hay un respeto al interior del bloque para tener en cuenta los ritmos de cada uno, y entendemos que los beneficios son mayores si ese principio que viene desde Europreto y viene desde luego con la decisión, fue realmente o es una de las bases importantes que tiene el Mercosur. Embajadora Zucassi. Sí, me empecé a reír nada más cuando escuchaba la pregunta, porque creo que no ha habido instancia de discusión con sociedad civil o sector privado en la que no surja esta discusión. Y si quieren, esta para mí es la gran prueba de que tenemos que dejar de caer en estos lugares comunes. Ni la 3200 es el origen de todos nuestros males, ni es la solución para nadie. Acá la realidad es que somos 4 países soberanos y con intereses muchas veces diferentes, pero que optamos por trabajar juntos y que optamos por un mecanismo de integración. La forma de resolver las diferencias es dentro del Mercosur, es encontrando garantías para que quien necesite ir más lento vaya más lento, quien necesite ir más rápido vaya más rápido, acomodándonos un poco todos. No es la 3200 ni los compromisos que fundacionalmente se incluyeron, es sencillamente que todos tenemos derecho a tener nuestras necesidades y a responder a las demandas de nuestros sectores productivos y exportadores. Entonces, para mí lo más importante no es caer en el error de sobrediscutir la decisión 3200, sino de tener una discusión honesta entre los 4 países diciendo a dónde necesitamos ir cada uno de nosotros y cómo hacer para que ese avance, incluso si tiene que ser con ciertas creatividades en los ritmos y en los formatos, nos permita llegar a todos al lugar que queremos y preservar al final del día el instrumento de integración que queremos y que defendemos, y que habrán notado, ninguno de nosotros tiene diferencias a la hora de defender. Entonces me río porque siempre la 3200 aspiro
a que un día no sea esta una de las preguntas del público en ningún ámbito que tengamos la suerte de integrar como el de hoy. Gracias, embajadora. María Belén. Sí, otra de las preguntas de los participantes es si hay algún proyecto de integración entre el Mercosur y la comunidad andina. ¿Quién prefiere? Si me permiten algunas palabras iniciales, ¿verdad? Bueno, la verdad que el acercamiento que hemos tenido al Pacífico, más bien en los últimos tiempos, se ha circunscrito a esta convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Con la comunidad andina tenemos el acuerdo del ACE 58, perdón, con Perú, el ACE 59, que lo firmamos con la comunidad andina cuando eran Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿verdad? De mi tiempo en el Mercosur, en esta parte, el último periodo, he asistido a la adopción del ACE 72, que fue, digamos, que un ACE bilateral entre el Mercosur y Colombia, Colombia retirándose del ACE 59. El ACE 59 que atravesó una situación bastante particular a raíz de la adhesión de Venezuela al Mercosur, ¿verdad? Porque en principios Venezuela fue parte del ACE 59, luego no sé por dónde se quedó, ¿verdad? Pero hablar hoy de acercamiento específico con la comunidad andina, no tengo una referencia muy cercana. Así que seguramente mis colegas me podrán complementar mejor. Gracias. ¿Embajador Esquef? Sí. O mejor. Y nosotros tanto los dos instrumentos que que ha mencionado Didier son los que utilizamos. Esos instrumentos se han ampliado, se han perfeccionado, son acuerdos Mercosur y esos países. También ha estado la posibilidad de algunos acuerdos, como por ejemplo el que tenemos con Chile, que tiene a su vez... Chile, allá lejos y hace tiempo, fue miembro del Pacto Andino, y para nosotros, como país vecino que somos, es una relación también muy estrecha de coordinación. Tiene a su vez sus anexos bilaterales, en donde también cada uno de los países del Mercosur puede profundizar esos anexos bilaterales. Se intenta llegar a acuerdos modernos, que no solamente sean acuerdos de bienes, sino que también se han incorporado disciplinas como servicios y compras públicas. Entonces hay un movimiento, ¿no es cierto?, que a lo que tendemos es a que prácticamente tengamos en la región, ¿no es cierto?, una zona de libre comercio, que es lo que tenemos. El tema es si realmente podemos usarla y si la usamos bien y si profundizamos el comercio. En ese sentido, los instrumentos siempre son válidos. El tema es después qué hacemos, qué hacen los actores, ya sean los actores estatales o los actores privados, para aprovechar y profundizar las corrientes comerciales, que es realmente darle vida a esos acuerdos, ¿no? Se eu puder dar a minha colaboração, eu concordo com a embaixadora Esquef. Eu acho que é importante que todos os ouvintes, participantes desse evento, tenham consciência que nós já temos hoje uma área de livre comércio na América do Sul. Ela já é uma realidade. E o que nós precisamos é fortalecer, aprofundar com novas disciplinas e derrubando as barreiras não tarifárias, como disse a embaixadora, muito bem, a embaixadora Esquef. No caso do Brasil, nós no ano passado assinamos um acordo de última geração com o Chile, está sendo apreciado pelo Congresso, que tem uma série de novas disciplinas. E nós temos um acordo não tão avançado, mas também com várias disciplinas novas com o Peru, que ainda o governo peruano está examinando. Então, esse é o tipo de exercício que nós podemos fazer agora com geometrias variáveis, bilateralmente, para ir aprofundando as normativas na região. E um comentário sobre Mercosul, Aliança do Pacífico. Esse eu acho que é um namoro,
¿cómo se dice en español? Noviazgo, noviado, no sé cómo se dice. Sí. Una relación sentimental que no está generando ningún fruto, muy frustrante. Entonces esperamos que en algún día esa relación amorosa con nuestros colegas de la Alianza del Pacífico genere algo, algún fruto, pero por ahora es totalmente platónico. Muchas gracias, embajador. Embajadora Susaki, casi. Muy bien. Tenemos una pregunta, y esta creo que tiene nombre y apellido para dos países, que es Paraguay y Uruguay, y tiene relación con el Código Aduanero del Mercosur. Como ustedes saben, el código fue logrado después de intensísimas negociaciones en agosto del año 2010, y la República Argentina y la República Federativa de Brasil han procedido a aprobarlo legislativamente e incorporarlo a su derecho interno. Y para que esta importante norma entre en vigencia, se requiere la entrada en vigencia en los 4 estados, estando faltante Paraguay y Uruguay. Así que nos preguntan alguna opinión en primer lugar, del ministro Didier y luego de la embajadora Zucasi. Sí, en efecto, entre el 2004 y el 2009-10, estuvimos trabajando muy activamente en lo que fue la tercera versión del Código Aduanero del Mercosur, ¿verdad? Allá por el 95 habíamos aprobado la primera versión. Paraguay fue el único país que lo internalizó, y continuaron los esfuerzos en el marco del código finalmente negociado. Fue el fruto de un trabajo muy inteligente que supo atender las características particulares de nuestros respectivos países, ¿verdad? Entonces, armamos un código marco que se complementó con disposiciones en el ámbito del CT2, de la Comisión de Comercio, con disposiciones de la OMA, con disposiciones de la OMC. Armamos un rompecabezas interesante, y entendemos, ratificamos nosotros a Paraguay como el instrumento de cualquier unión aduanera, de cualquier proceso de integración, el instrumento esencial, el Código Aduanero. Paraguay está en deuda, lo cual nos hace renovar ese compromiso de hacer los esfuerzos para la aprobación parlamentaria. Muchos elementos de interés de Paraguay están contenidos en ese instrumento acordado, creo que en el 2010. Y entonces nosotros cada vez estamos recordando, ¿qué hacemos con el Código Aduanero? Tenemos que volverlo a visitar, está en el ámbito del Parlamento. Y creo que pasada esta presidencia podemos anotar como una tarea a realizar a nivel de entre casa, ¿verdad? Entonces, es una gran deuda de Paraguay, y es una deuda que la tenemos que saldar en la brevedad. Gracias. Gracias, ministro. Embajadora Zucasi. Muchas gracias. En primer lugar, para Uruguay, el Código Aduanero uruguayo incorpora en gran medida el Código Aduanero del Mercosur, lo cual facilita bastante las cosas. Pero ustedes saben que nosotros tuvimos un cambio de legislatura a comienzos de este año, y de acuerdo al sistema uruguayo, todos los acuerdos que estaban a consideración del anterior Parlamento y que no fueron aprobados, deben ser reintroducidos para una nueva consideración. Así que nosotros, justamente entre las decisiones que se han tomado a partir de la asunción de las nuevas autoridades el 1 de marzo, una de ellas es el reenvío, vamos a decir, de esta norma para la consideración del Parlamento y su eventual aprobación. Bien, Belén, por favor. Sí, además de posibles formas para equilibrar la agenda económica comercial con la agenda social del Mercosur, más allá de la pandemia. Esa es una de las preguntas que hace uno de los participantes de ¿cuáles son las otras formas que podría haber para tratar de equilibrar las dos agendas?
No sé quién podría responder, quizás Valeria, embajador Esquer. Sí, cómo no. Por ahí hasta la propia pregunta demuestra cuál es el problema que tenemos. El uso del término equilibrar es una muestra de que la percepción es que hay un desequilibrio, y en realidad, si uno analiza lo que ha hecho en materia social, vamos a decir, para simplificar con el término, el Mercosur en los últimos años es muchísimo. Si bien hay normas que todavía no han sido incorporadas por los 4 países y que por lo tanto no han podido entrar en vigor, el avance que ha hecho el Mercosur, es más, hubo un tiempo en donde se criticaba el Mercosur por tener una agenda demasiado volcada a lo social y no tanto a lo comercial. Entonces, de lo que se trata desde nuestro punto de vista de Uruguay, no es tanto de equilibrar ni de salir a buscar nuevos espacios, sino de encontrar la forma de presentar más amigablemente lo que ya se ha hecho, poder darle difusión, y si encontráramos espacios para avanzar, ya sea como 4 o en formatos de 3 o de 2, hay problemáticas que son muy específicas a algunos de nuestros países, que refieren a las fronteras, que refieren el relacionamiento entre ciertas ciudades, temas de salud que estamos viendo mucho estos días, temas de seguridad y demás. Entonces, si encontramos esos pequeños espacios a la hora de recapitular lo que hemos hecho, tal vez vamos a encontrar contribuciones que pueden parecer muy pequeñas, pero que son muy sustantivas para el día a día de la ciudadanía. Pero ya la pregunta nos demuestra cuál debería ser nuestra primer tarea. Como no necesitamos equilibrar, lo que necesitamos es que la gente entienda lo que se ha hecho en materia social y de integración ciudadana desde la creación del Mercosur. Sí, sí. Belén, yo comparto lo que acaba de decir Valeria totalmente. Creo que se conoce poco los otros aspectos del Mercosur. Y en eso también Valeria al principio hablaba de la necesidad de una mayor difusión y de conocimiento en la sociedad de lo que se hace. Quizás si uno lo toma lo social como algo amplio, podemos ver que, por ejemplo, tiene que ver con lo comercial, pero no únicamente. Hemos podido resolver problemas de circulación en este momento de la pandemia de una manera notable, realmente. Ha habido problemas, pero los hemos podido resolver. Hemos trabajado en el repatrio de ciudadanos, los 4 países nos hemos ayudado, desde otros espacios y dentro mismo del espacio regional o subregional. Tenemos el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, la decisión 64 de 2010, que tiene un plan de acción que se va cumpliendo. El tema del FOSEN, los 2 institutos, el Instituto Social del Mercosur y el Instituto de Derechos Humanos, todos ellos producen y realmente tienen una agenda, y la agenda se cumple y se promueve. Entonces, quizás lo que sí nos faltaría es una mayor visualización, y realmente en esa visualización quizás recoger qué es lo que le interesa más a la sociedad civil de eso que estamos haciendo. Otro aspecto que también vale la pena destacar es el foro consultivo de la sociedad civil, y el foro económico y social, que es un instrumento importante donde están representados los distintos actores en el foro económico y social del Mercosur, y que tiene una incidencia también en el Mercosur en su conjunto. Carla. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de los participantes que quizás complementar a esta del equilibrio social comercial, que es justo sobre la distribución de los recursos del FOSEN. Si hay, de los 6 millones mencionados por la embajadora Valeria, si hay ya alguna decisión de distribución entre los países, y cuáles serían los criterios, y si ya llegó una decisión sobre cómo distribuir los fondos según las necesidades. Si quieren les explico, porque hay que evitar la confusión. Esto no es una línea nueva de fondos del FOSEM, sino que se utiliza un proyecto pluriestatal que nuestros 4 países ya tenían en marcha, que era de biotecnología, donde están identificadas las contrapartes locales, y donde ya se venía trabajando hace bastante tiempo, pero como coincidía que el área de trabajo tenía que ver con investigación epidemiológica y eventualmente preparación, por ejemplo, de test para el testeo del COVID, y cooperación técnica entre los institutos y las asociaciones que están trabajando en esta temática
para entender mejor la pandemia y cómo enfrentarla, la idea fue reforzar los fondos que ya tenía disponible este proyecto, asignándole casi 6 millones de dólares que se reparten con las mismas proporciones que estaban previstos. Por ejemplo, a Uruguay le tocaron 2,5 millones más o menos, y que tienen, o sea, por ejemplo, no tienen contrapartida local, sino que fue solo fondos del FOSEM, y que es automáticamente en el momento que se acordó todo. Entonces, de alguna forma, considérenlo un refuerzo de un proyecto que ya estaba en marcha en el FOSEM entre nuestros 4 países, que no solamente demostró que era relevante por lo que venía haciendo, sino por lo que pudo hacer al canalizar rápidamente esta colaboración y este espíritu de cooperación entre nuestros 4 países en la lucha contra la pandemia. Muchas gracias, embajadora. ¿Alguien más que quiera agregar algo? No, entonces está Si me permiten hablar sobre el FOSEM de la perspectiva de un elemento tan importante en todo proceso de integración que es la superación de las asimetrías, rescatar el valor esencial que aportó el FOSEM a la construcción comunitaria en el Mercosur, ¿verdad? La decisión 1805, su reglamentación. Para el caso de Paraguay, que fue el principal beneficiario, ha sido una herramienta sumamente válida para ayudarnos en el esfuerzo de la convergencia estructural. Numerosas obras sumamente significativas en materia de integración física han sido financiadas con los aportes del FOSEM, ¿verdad? Ese esquema financiado por Brasil en un 70%, por Argentina en un 27%, y en el restante Uruguay y Paraguay, con una regla de distribución 48% para Paraguay, 32% para Uruguay, 10% para Argentina, 10% para Brasil, que fueron los términos de operación del FOSEM durante 10 años. Es una muestra de la importancia y de la relevancia de esa decisión, de ese instrumento. La Unión Europea, nosotros a la distancia, copiando esa experiencia de los fondos estructurales, de los fondos de apoyo a las regiones, hemos podido concretar el FOSEM, y Paraguay tiene voces de elogios y de agradecimiento a esa muestra de solidaridad de los Estados partes del Mercosur, y abogar porque la segunda etapa del FOSEM pueda continuar siendo una herramienta para el desarrollo de aspectos necesarios para tener un esquema de integración en igualdad de condiciones. Las asimetrías son un impedimento tanto para cumplir obligaciones como para ejercer derechos. Entonces, es una herramienta sumamente necesaria para esa integración deseada. El Mercosur ha sido muy inteligente en el abordaje al tratamiento de esas diferencias que se daban por diversas razones entre 2 socios de economía mayor y 2 socios de economía de talla menor, ¿verdad? Ha sabido porque además del FOSEM han habido medidas comerciales, han habido medidas de trato especial y diferenciado, ¿verdad?, que han hecho el paquete esencial para ayudar realmente a reducir esas asimetrías y buscar la convergencia entre los Estados partes del Mercosur. Así que solamente palabras de elogio de parte de Paraguay para esa brillante idea iniciada con la decisión del año 2005, 1805. Muchas gracias. Helen, por favor. Muchísimas gracias, embajador Almedo. Bueno, si no hay más comentarios,
Les queremos agradecer muchísimo en nombre de FASIA y del IASPI a los panelistas por dedicarnos su tiempo para participar de este webinar. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus visiones y sus opiniones. Y también queremos agradecer a todos los que se inscribieron y se conectaron para participar de esta actividad, avisarles que próximamente va a estar disponible la grabación del evento para que puedan escucharlos todos aquellos que ya han podido conectarse en el día de hoy, y que en las próximas semanas también le vamos a estar avisando por las redes sociales de nuevos webinars que organizaremos en conjunto desde FASIA y el IASPI. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes para todos. Buenas tardes y gracias a ustedes. Muchas gracias, congratulaciones por la idea y ante las órdenes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.